Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas qué tienen que hacer para ser salvos, qué tienen que hacer para llegar al cielo, suponiendo que crean que existe un cielo o que hay vida después de la muerte, la respuesta que esperamos obtener sería: yo sé que soy salvo porque guardo los 10 mandamientos, o sé que voy al cielo porque soy una buena persona. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Somos salvos por obedecerlos? Es el tema en nuestro programa de hoy. Y tenemos hoy al equipo completo, a Sugelia Salvador, bienvenidos. Gracias, es un privilegio encontrarme nuevamente con ustedes. ¡Wow! ¡Qué bien suena eso! Su programa Entendiendo los Le Tiempos. faltó en su visto programa. Cuando lo dijo también que yo no voy a decir nada. No va a decir nada. Miren, ustedes sabían que el concurso que hicimos hace 2 semanas del libro El Poder de la Palabra para Transformar una Nación, del pastor Miguel Núñez. Yo no me gané uno. No te ganaste uno, no, pero espérate. Participaron personas de diferentes países que siguen nuestro programa y los ganadores estuvieron en Estados Unidos, en México, en Colombia, Argentina y República Dominicana. ¿Cuántos ganadores? Hubo 6 ganadores. Vaya, qué bueno. Sí, muchos participaron en el programa. ¿Se dice programa? Fue en la... Bueno, sí, En el concurso. En el concurso, esa sí. es la palabra, esa es la palabra. ¿Qué son los 10 mandamientos? A mí me gustaría que ustedes empezaran explicándonos qué son esos 10 mandamientos. Bueno, al hablar de los 10 mandamientos tenemos que presuponer, ¿verdad?, que Dios existe, que Él creó el mundo, conforme a su carácter moral estableció las leyes que deben regir el comportamiento de los seres humanos en el mundo, y los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral de Dios, que no son más que un reflejo del mismo carácter moral de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde hay una diferencia entre lo bueno y lo malo, y la razón por la que existe esa diferencia es porque no somos el producto de una casualidad. Dios intencionalmente creó el mundo, Dios es santo, y por lo tanto Él no solamente tiene derecho a establecer las reglas del juego, sino que siguiendo las reglas del juego es que a nosotros nos va a ir bien. Entonces los 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés, escrito en tablas de piedra, pero no son más que un resumen de la ley moral de Dios que está en vigencia desde el mismo momento en que Dios creó al hombre. Tú dijiste, en el principio de la historia. Siguiendo las reglas del juego es que nos va a ir bien. ¿Cuáles son esas reglas? Cuando la preguntamos, ¿es por obedecerla o que se nos salvamos? ¿Dónde tú colocas eso? Ok, una cosa es salvarse guardando los 10 mandamientos, y vamos a hablar dentro de un momento acerca de ese tema. La otra cosa es que ciertamente Dios ha diseñado un mundo moral donde lo ideal sería que todo el mundo se llevara por esas reglas morales establecidas por Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. Los 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas. La primera tabla tenían que ver con los mandamientos del hombre hacia Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en mano, y guardarás el día del Señor, el día de reposo. Los otros mandamientos tienen que ver con la vida horizontal. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, vamos a suponer por un momento que en una sociedad las personas vivieran guardando los 10 mandamientos. Vamos a ver más adelante que ningún ser humano en su estado natural puede guardar los 10 mandamientos. Pero vamos a decir, al menos esforzándose. Pero vamos a decir exactamente que una sociedad se rija, todos los ciudadanos que viven en esa nación, por los 10 mandamientos. ¿Tú te imaginas lo que sería una sociedad
donde se obedecieran las autoridades, donde los hijos obedecen a los padres, los ciudadanos obedecen al gobierno, en una escuela los estudiantes obedecen a los maestros. ¿Tú te imaginas una sociedad donde la autoridad fuera Donde respetada? no haya codicia. Bueno, La publicidad se acabaría. Iba a llegar ahí, exacto. Una sociedad donde nadie mintiera, donde si una persona te dice, yo te voy a tener eso listo para mañana, es mañana, no es dentro de 10 ¿Cómo días. me veo? Y tú tienes que ser honesto, entonces. Horrible. Horrible. No, mira, pudieras verte mejor con otro tipo de traje. ¿Tú te imaginas una sociedad donde no hubieran ladrones, donde tú puedes dejar la puerta abierta, no hay necesidad de policías, porque nadie toma lo ajeno? Me parece nadie como que codicia está lo describiendo ajeno? el cielo. Así es. Exactamente. O sea, tú te imaginas una sociedad donde no haya divorcios, porque no hay adulterios, no hay infidelidades. Tú te imaginas una sociedad donde no hubiera homicidios, pero no solamente homicidios. El Señor Jesucristo dice que el mandamiento, el séptimo mandamiento, no solamente prohíbe quitarle la vida literalmente a otro ser humano, aún prohíbe el enojo pecaminoso. Tú te imaginas una sociedad donde las personas puedan manejar tranquilamente en la calle, cada uno va por su vía, pero si alguien comete un error de tránsito, nadie va a gritarle al otro todos los improperios que le salgan por la boca. Esa sociedad sería casi una sociedad perfecta. Entonces, ahí es que yo me refiero al hecho de que los 10 mandamientos fueron dados por Dios para el bien del hombre. No es para hacernos la vida más difícil, porque hay personas que se imaginan a Dios como una especie de matagozo cósmico. O sea, Él está en el cielo. Matagozo cósmico. Aguafiestas. O un aguafiesta cósmico. O sea, Él está allá arriba viendo a ver quién está gozando más de la cuenta, para entonces prohibírselo. Oye, está como demasiado feliz haciendo esto, prohibido. No, Dios no es un aguafiestas cósmico, no, Dios es un Dios bueno, que nos ha dado su ley moral para hacernos la vida más llevadera. Entonces, los 10 mandamientos fueron dados por Dios como un reflejo del carácter moral de Dios, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y el hombre funcionaría mejor si pudiera caminar sobre ese riel de los 10 mandamientos. Obviamente la entrega de los 10 mandamientos nos deja ver que hay un solo ser soberano del universo. O sea, no fueron una selección de mandamientos entre 4 autoridades, sino que Dios, como la única fuente de autoridad, da los mandamientos. O sea, nosotros no somos consultados para ver cuál mandamientos aceptamos, cuál determinamos. No es por mayoría de votos, sino que Dios nos dice cuáles son esos mandamientos. Y eso nos coloca en una relación con el legislador, que es el Señor, y nosotros como siervos o súbditos del gran rey. Obviamente el pecado del hombre lleva al hombre a desacatar o a desobedecer esos mandamientos, esas directrices divinas, que no son sugerencias, sino son mandamientos. O sea, Dios no nos dio 10 sugerencias, nos dio 10 mandamientos. Ni 10 recomendaciones. Ni 10 recomendaciones. Y como decía Sugel, son para el bien del hombre, pero el punto de vista que el hombre tenga de esos mandamientos le coloca en una relación no solo ante esa ley, sino ante Dios mismo. O sea, nosotros podemos menospreciarlos y decir, yo no quiero someterme a esos mandamientos. Eso es una visión antinomiana. Pero yo también puedo tener en contra de la ley. Pero yo también puedo tener una visión donde yo use la ley como un apoyo para mi salvación. Entonces, por un lado lo puedo menospreciar completamente, pero también puedo tener otra visión equivocada, es apoyarme para salvación en esos mandamientos, que es el tema que estamos tratando, si somos salvos por obedecer esos mandamientos o no. O sea que ciertamente hay un gran segmento de la población, del mundo, que no quiere a Dios ni quiere llevarse de sus mandamientos, pero hay un gran segmento que entiende que sí hay un legislador y entiende que sí hay esos mandamientos, pero creen que si ellos se esfuerzan por guardarlos, ganan el favor de Dios, ganan puntos con ese Dios y por lo tanto no van a tener problemas al final, o en la vida o en el día del juicio. Sí, porque es como si hubiera una balanza. Yo voy a pesar las malas obras, o Dios va a pesar las malas obras, va a pesar las buenas obras, y las buenas obras en parte tienen que ver con guardar los 10 mandamientos, así que si yo hice mi mejor esfuerzo y la balanza se inclina de este lado, entonces yo voy a ir al cielo. Esa es la idea que mucha gente ¿Y tiene. qué hay de cierto en eso?
Hay personas, está bien, que saben que no guardan los 10 mandamientos y tienen ese proceso de razonamiento. Bueno, se va a poner en balanza, mis buenas obras serán mejor. Y Dios conoce mi corazón, dice mucho. Él sabe que yo lo amo, pero a mi manera. Y Él sabe que yo amo a mi prójimo a mi manera y que yo no he hecho tanto mal. Pero, ¿es eso suficiente para yo ser salvo? Mira, Pensar así es correcto. A los ojos de Dios, ¿cómo Él ve? esa es la gran pregunta, a los ojos de Dios, porque nosotros vivimos comparándonos con otros seres humanos. Y seguro que todo el mundo que nos está viendo conoce gente peor que él. No, y uno dice, yo no soy tan malo como ese criminal, yo no soy un Exacto. traficante, yo no estoy pervirtiendo menores, yo no estoy abusando de nadie en su mente. Ahora, hay una situación con los 10 mandamientos. Después que el pecado entró en el mundo, es imposible guardar los 10 mandamientos para el ser humano y por lo tanto es imposible salvarse a través de los 10 mandamientos. Imposible guardarlos a la perfección. Exacto. Porque hay un sentido en el que se guarda externamente algo y se puede decir que alguien no dijo una mentira en un momento dado, lo cual no es malo, es bueno que no diga la mentira. Hay una bondad relativa. Es mejor que un hombre sea fiel a su mujer a que sea un mujeriego y un adúltero. Es mejor que un hombre sea un buen padre a que sea un padre ausente o un irresponsable. O sea, definitivamente hay una bondad que es relativa, pero cuando hablamos de la salvación, mira cuál es el problema. Para un ser humano llegar a la presencia de Dios, tiene que llegar sin pecado. Eso quiere decir que tiene que haber cumplido los 10 mandamientos desde la cuna hasta la tumba. O sea, eso significa que no se puede haber airado, no puede Nunca. haber mirado a un hombre o una mujer para codiciarla, que Nunca. siempre ha dicho verdad, que siempre ha amado a Dios con todo su corazón, su mente Mira, y su alma. dice Santiago, Santiago es un libro de la Biblia que se encuentra en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2, en el versículo 10, dice que el que guardare los mandamientos, es un esfuerzo por guardar los mandamientos, pero viola uno de ellos, se hace culpable de todos. Y en la carta que escribe Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo dice claramente que los que quieren salvarse guardando los 10 mandamientos están bajo la condenación de Dios. Y eso parece paradójico, pero ¿cómo puede ser que una persona que se quiera salvar guardando los 10 mandamientos está bajo condenación? Porque, dice Pablo, una de las cosas que la ley exige es que todos sus acápites sean obedecidos. Porque la ley, fíjate que no se dice las leyes, se dice la ley. La ley es como una cadena que tiene en este caso 10 eslabones. Si tú rompes un eslabón, tú dañaste la cadena. Es un todo, es una unidad. Es un todo, es una unidad. Dios debe ser obedecido a la perfección. Y precisamente por eso es que Dios diseñó un plan de salvación, que lo veremos en un Pero alguien momento. se puede preguntar, caramba, la perfección, pero yo solamente violé 2 de 10, yo tengo un 80%. Lo que pasa es que la ley de Dios no toma un 99 como algo, como una nota para pasar de Pero curso. entonces, oye, Ahora, pero, la verdad eso no es- es justo, dirán muchos Sí, entonces. pero la verdad es que tampoco es cierto que una persona pueda sacar 80 guardando los 10 mandamientos, ni 70, ni 50, ni 30, ni 20. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo trata de mostrar Cuando tú lo en di- el Sermón del Monte. Cuando tú lo dices así es porque todos transgredimos la ley de Dios y continuamente lo hacemos. Continuamente. Imagínate que el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, eso está en Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho, no matarás. Y la persona dice, bueno, está bien, mira, Yo no he nunca matado a matado a nadie, nadie. Dice el Señor, pero la verdad es que ese mandamiento tiene un alcance mucho mayor, porque el alcance del mandamiento llega hasta el corazón. No es el acto físico únicamente lo que Dios prohíbe, es el odio y el aborrecimiento del corazón. Entonces, solamente estoy tomando el mandamiento de no matarás. El Señor Jesucristo dice, si tú aborreces a tu hermano, o incluso si tú le das rienda suelta al enojo pecaminoso de tu corazón con palabras hirientes y denigrantes, y Cristo dice, el que le llama necio a su hermano, o el que le llama, hay una palabra aramea que usa el Señor Jesucristo ahí, que es la palabra aramea raká. Raká tiene muchas traducciones en español, significa imbécil, cabeza hueca, bueno para nada, estúpido, inútil. Cualquier palabra que tú uses para
dar riendas sueltas al enojo pecaminoso de tu corazón, Cristo dice, ya tú violaste el séptimo mandamiento, ya fuiste culpable de homicidio. ¿Tú crees que porque en tu corazón ya tú lo mataste? todo el que conduce un vehículo en República Dominicana bueno, hay muchos asesinos, incluyéndome, en la calle suelto, porque las cosas que pasan a veces por el corazón de uno cuando un individuo se mete en vía contraria y todo lo demás. Y añade uno tiene a que eso, luchar Sugel, con eso. Añade a eso, Sugel, no solo esas motivaciones internas o esos espíritus de la ley que uno viola, sino cuando dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. ¿Qué significa eso, Salvador? Que los pecados no son solamente violaciones por comisión, sino de también omisión. por omisión. El yo no hacer lo que debo hacer constituye una violación de la ley. Un mandamiento, hablando de los 10 mandamientos, un mandamiento tiene cosas ciertamente que prohíbe, pero al mismo tiempo en su interpretación hay cosas que nos manda a hacer. Cuando nos dice que no digamos un falso testimonio, nos está exhortando a decir la verdad. O sea, que esos son los aspectos que tenemos que decir. No, pero yo me quedé callado. Sí, pero si no dijiste la verdad en un momento en donde debiste hablar, eso constituye una violación. Entonces, eso es lo que nos hace violadores de la ley de Dios, transgresores de la ley de Dios, de una manera o de otra. De forma que no debemos ver la ley de Dios como una vía de salvación, como un medio de salvación. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos al Salvador. El propósito de la ley es decirnos, tú no puedes llegar a Dios por esa vía. De hecho, es interesante, no sé si recuerdan esa escena en el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan, que escribe de forma alegórica la vida cristiana y muestra que hubo algunos que trataron de entrar por una vía, un sendero, saltando la cerca y entrar al camino de la vida cristiana sin haber entrado por la puerta estrecha. ¿Recuerdan esa escena? Le dice, miren, ustedes están aquí mal porque ustedes no tienen el vestido de justicia, que es el que nos permitirá entrar a la gloria. Y ustedes están tratando de entrar haciendo la obediencia a la vida de un cristiano sin haber sido transformados por el Salvador. El problema es cuando hacemos de la ley un medio de salvación y no una guía para mostrarnos a Jesús. La ley, los 10 mandamientos, es el resumen moral de la ley de Dios. Hemos visto que ningún hombre puede guardar esos 10 mandamientos, que lo que hace es que me muestra que yo necesito un Salvador. Eso es lo que ustedes nos han explicado. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos muestren entonces cómo podemos ser salvos. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Ustedes nos decían en el segmento anterior que nadie puede ser salvo guardando los 10 mandamientos y dejamos la pregunta, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Déjame ponerte un ejemplo bíblico. En una ocasión, un joven rico se le acerca al Señor y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Y el Señor tenía una forma muy peculiar de evangelizar, una forma muy particular de llevar a la gente poco a poco a entender las cosas. El Señor le dice, tú tienes ahí los 10 mandamientos, guárdalos. ¿Cuáles son? Y el Señor le da la lista de los mandamientos, sobre todo de la segunda tabla. Este joven rico le dice, pero si es eso, yo no tengo problemas, porque yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Es muy tierno como Marcos, el evangelista, narra la escena porque dice que Cristo lo amó. O sea, Cristo se enterneció al ver un hombre autoengañado que está creyendo que de verdad él ha podido guardar los 10 mandamientos. Ahora, este joven rico era un joven seguramente moral, era un joven decente. Probablemente ese joven rico es el tipo de muchacho que cualquier padre hubiera deseado para su hija en la sociedad judía del primer siglo. Y Cristo le dice, mira, solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Significa eso que el Señor Jesucristo está enseñando que una persona que haga eso, que venda todo lo que tiene, lo reparta a los pobres, va a ser salvo? No, Cristo quería hacerle ver que en verdad Él no cumplía los 10 mandamientos, porque más adelante el Señor Jesucristo va a resumir todos los mandamientos en solo 2.
amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, cúbrete de la piel de tu prójimo, siente lo que él siente, cuídalo a él como tú te cuidas a ti mismo. Las energías que tú dedicas para cuidar, proteger, proveer para tu vida, úsala para cuidar, proteger la del prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Y dice que el joven rico, cuando oyó eso, se fue porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, primero, él no amó a Dios por encima de sus riquezas. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y Cristo le quiso hacer ver en una radiografía que él no cumplía el mandamiento más importante. Pero en segundo lugar, tampoco amaba al prójimo como a sí mismo, porque él no estuvo dispuesto a venderlo todo para dárselo a los pobres. Entonces el Señor le hizo ver a este joven el problema que todos tenemos. Ninguno de nosotros ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso no lo hace nadie ni por un segundo. Nosotros somos amadores de nosotros mismos. Y es interesante, Sujel, porque esa historia muestra, por un lado, que la sinceridad no es suficiente. Claro. Porque creo que el joven, como tú decías, habló con sinceridad. Él estaba autoengañado. Pero el tener una buena motivación, un buen deseo y una buena intención no es suficiente. Cristo hubiera corregido eso. Pero por otro lado, ese aspecto de la balanza que tú mencionabas en el segmento anterior, del hecho de cuántas buenas obras contra cuántos pecados míos para yo ganarme el favor de Dios, tampoco encaja, porque Cristo dijo, una sola cosa te hace falta. O sea, si realmente todo lo otro estaba tan bien, la balanza estaba a su favor. Sin embargo, Cristo dice, no, eso que te hace falta es lo que te va a condenar. Y es como tú decías, esa pequeña cosita mostraba que en su corazón realmente no había un corazón para Dios. Ahora, mira algo interesante. Otra vez, siguiendo tu línea de pensamiento, la respuesta del joven rico ¿fue correcta o no? Porque la respuesta de Jesús al joven rico. Porque el Señor le dijo, una cosa te hace falta, pero le dijo dos. Le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, por fin, él necesitaba una cosa o dos. No, él necesitaba una cosa, tener a Dios como su Dios. Así es. Porque el problema del joven rico es que esa cosa que le faltaba era hacer de Dios su verdadero Dios. Y ese es el problema que tenemos todos nosotros. Nosotros somos idólatras por naturaleza. Estamos sustituyendo todo el tiempo a Dios por otras cosas. Como decía Juan Calvino, nosotros somos una fábrica de ídolos. Y lo primero es en esa fábrica nosotros mismos. Exacto. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. De hecho, ese mandamiento está escrito de tal manera en las tablas de la ley que es muy impactante. Porque Dios está diciendo, cada vez que tú tienes un ídolo, tú lo estás colocando delante de mí. Eso es como un hombre que tiene, y esta ilustración es un poco cruda, pero un hombre que tiene la foto de su amante en la cabecera de su cama nupcial. O sea, cada vez que él llega a la habitación con su mujer, la foto de su amante está en la cabecera de la cama. Esos son nuestros ídolos delante de Dios. Dios está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era evidente que este joven rico no tenía a Dios como su Dios, sino a sus riquezas. Y de hecho, el mismo Marcos nos dice en su evangelio que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él no estaba dispuesto a abandonar su idolatría. Ahora, estamos hablando de un mandamiento. Exacto. Uno solo. Y él no lo cumplió. Y vemos cómo Cristo tiene en mira el propósito de la ley, por qué Dios había dado la ley. Y era poder guiarlo a este hombre a usar la ley como un foco de luz que ilumine el verdadero estado del corazón. O sea, el poder reconocer en humildad nuestros pecados es lo que cumple el propósito de la ley. El yo verme a mí mismo como bueno, a pesar de ver tantos requisitos de la ley de Dios, lo que está mostrando es mi orgullo. Ese era el joven rico. Él tenía un propósito de apoyo para salvación. Cristo está mostrando el otro propósito o uso de la ley, que es mostrarnos el verdadero estado del corazón. Vamos a poner otro ejemplo. Tú vas al médico. Doctor, mire, yo hace tiempo que tengo un dolor abdominal, no se me quita con nada.
el doctor te dice, bueno, mira, tenemos que hacer una tomografía abdominal para ver si tú tienes algún tumor, qué es lo que está pasando ahí. Tú vas y te haces la tomografía, ahí vienen las imágenes con un reporte del radiólogo. El hecho de tú hacerte la tomografía y tener en tus manos el reporte del radiólogo, ¿te va a sanar? No. No. Eso simplemente te dice cuál es tu problema. Entonces, la ley de Dios no nos salva. La ley de Dios nos dice cuál es el problema. Yo me veo en ese espejo, yo tengo un alto concepto de mí mismo y de repente me veo en el espejo de la ley, no cometerás adulterio. Bueno, mire, yo tengo 35 años de casado, yo he sido fiel a mi mujer toda la vida, a mí nadie puede sacarme en cara que yo me he ido con otra mujer. Sí, pero es que Jesús dice que el verdadero alcance de ese mandamiento es el que mira a una mujer que no es la suya para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, aunque nunca se haya acostado con otra mujer. Ese es el alcance verdadero de la ley. Entonces tú de repente recibes el reporte del radiólogo que te dice, mira, tú creías que tú estabas sano porque tú haces ejercicio, te sientes fuerte. Yo estaba hablando con alguien ayer, le preguntaba por un sobrino y le decía, cuéntame cómo está tu sobrino. Su sobrino tiene 21 años, el muchacho era saludable, hacía ejercicio, pero comenzó con una tos y el papá le dice, mira, vete a chequear eso porque tal vez una neumonía o algo. Hace 3 semanas que tiene una tos. Cuando se hizo la radiografía, un tumor tenía, un tumor canceroso. Entonces, fíjate aquí el punto. Ese joven físicamente no se sentía tan mal como para saber que su vida estaba en peligro hasta que le hicieron la tomografía. Sin embargo, el hacer la tomografía no resolvió nada, simplemente está diciendo que hay un problema y hay que resolverlo. Entonces, la ley te dice, tú tienes no un tumor, no. Cada uno de esos mandamientos te llena de tumores. Cada uno de ellos. Necesitas ser salvo, necesitas el remedio. Y el remedio no es ir al médico. De hecho, el remedio ni siquiera es... El remedio no es comerse la receta. Exacto, que el médico te da la receta. Porque yo voy a poner la receta en mi mesita de noche. Toda la noche, ahí abierta, para que venga con algún poder. Me la voy a memorizar. Exacto, me voy a memorizar la receta. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero la receta no te va a salir. No, se puede decir no solo la receta, aquí está el tratamiento y este es el protocolo que vamos a seguir. Hemos tenido éxito en el 99% de los pacientes que tienen ese tipo de tumor, que tienen ese tipo de cáncer. Y todavía tiene un problema. Y todavía tiene un problema. ¿Cuál es el problema del hombre entonces, Tengo Salvador, en ese un versículo sentido? interesante. Y está en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, explicando cómo la ley operó en él. Él da un ejemplo, una ilustración. Él dice, ¿es pecado la ley? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. O sea que nos muestra la realidad de nuestro pecado. Pero él pone solo el ejemplo de la codicia, un ejemplo particular. La codiciar es desear intensamente algo, y el mandamiento dice no codiciarás. Y nosotros estamos hechos de deseos. Todos nosotros deseamos cosas. Hay deseos por cosas lícitas, deseos por cosas ilícitas, deseos desordenados. El punto es que este mandamiento, cuando Pablo lo ve, dice, pero un momento, la ley dice no codiciarás. ¡Wow! Pero yo codicio muchísimas cosas. Dice, yo conocí algo de mí mismo, dice Pablo, por lo que yo vi de la ley, si no, yo no hubiera conocido eso de mí. Y ese es el punto, en el uso correcto de los 10 mandamientos, que no son como un apoyo para yo decir, yo no soy tan malo. Yo estoy condenándome a mí mismo, pero el uso correcto, que es yo darme cuenta de quién realmente soy, en humildad, con mansedumbre, recibiendo, admitiendo cuál es la opinión que Dios tiene de mí, de que cuando me dice no matarás, como explicábamos anteriormente, yo empiezo a ver que en mí hay inicios de deseos de venganza, de yo hacer daño, hablarle mal a otro. Esos son indicios de un corazón que está mal delante de Dios. ¿Y para qué Dios me da ese diagnóstico? ¿Para qué Dios como médico me dice, no, la tomografía dice que aquí hay un problema? ¿Para qué? ¿Es sencillamente para hacernos sentir mal en sí mismo o hay otro propósito ulterior? Ahí es donde nosotros decimos,
Dios nos muestra lo que está mal en nosotros para la postre hacernos bien. Ahora, esa esposa que tiene un matrimonio difícil y ella no intentaría jamás en la vida hacerle nada a su esposo, pero ella sueña con ser viuda. O sea, ella acaricia en su pensamiento ese sueño, ¿verdad?, de que algún día ser viuda. Ese era como aquellos que le querían regalar el Samsung que estaba explotando a las suegras. Sí. No había de eso. Sí, aquí yo tengo un celular. ¿Sabes qué? Me vino a la mente, perdón, Eduardo, yo sé que tú ibas a decir algo, pero me vino a la mente algo cuando Salvador estaba hablando, una escena real. Hay un apologista cristiano llamado Rabí Zacarías. Rabí Zacarías acostumbra ir a las universidades, Cambridge, Oxford, y dar charlas. En una de esas universidades, cuando él termina de hablar, un estudiante se para bien molesto, dice él, y le dice a Rabí Zacarías: hay mucho mal en el mundo y por lo tanto no puede existir Dios. Y él le dice: tú te puedes quedar de pie un segundo, que esto no va a durar mucho tiempo. Si tú aceptas que existe el mal, ¿estás admitiendo que existe el bien? Porque el mal es lo contrario al bien. Dice el joven: sí, supongo que sí. O sea, que existe el mal y existe el bien. Claro. Pero para que exista el bien, tiene que existir un legislador que haya legislado para poder distinguir lo bueno de lo malo, porque si no existe tal legislador, no existe tal ley, y si no existe tal ley, entonces ni existe el mal ni existe el bien. Dice el joven: bueno, sí, entonces ¿cuál es tu pregunta? Porque si decir hay demasiado mal en el mundo y por lo tanto yo no creo que existe Dios es una contradicción. Si no existe Dios, no hay un legislador que haya puesto las reglas de juego claras y que sirvan para todo el mundo por igual. Y por lo tanto, no existe el mal, ni existe el bien. O sea que en un sentido, a veces nosotros todos hacemos una evaluación, oímos a la gente hablar y decir: oye, el mundo no está bien, las cosas están mal. ¿Sobre qué parámetro? Y en lugar de llevarnos a humillarnos delante de Dios, es decir, bueno, cada uno de nosotros debe buscar de Dios y buscar esa solución en el Señor, lo que hacemos es compararnos unos con otros, a ver cuál es el que está menos mal. No, la solución no es esa. nosotros empezamos el programa diciendo que muchas personas piensan que son salvos o que irán al cielo porque guardan los 10 mandamientos. Piensan que lo guardan o que no hacen malas obras. Y ustedes nos han explicado a la luz de la Escritura que todos nosotros hemos transgredido esa ley. La pregunta que hacemos y que hicimos al inicio del programa es: entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer? Bueno, Dios diseñó un plan perfecto de salvación en el que preservó intacta su justicia, pero aún así mostró su amor para con pecadores culpables. ¿Cómo lo hizo Dios? Y aquí es que viene la enorme sabiduría de Dios. Dios diseñó un plan de salvación por medio del cual alguien inocente, puro, sin mancha, perfecto, infinitamente valioso, sustituyera al hombre al recibir el castigo que nuestros pecados merecen. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y en otra parte de la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Todo pecado merece la pena capital. Dios es tan bueno que no aplica la pena capital cada vez que uno peca, pero es lo que la justicia de Dios demanda, y al final el que muera en condenación va a recibir el castigo que merece. Pero precisamente porque la paga del pecado es la muerte, Dios decidió proveer un sustituto que muera en lugar del pecador. Ahora, ese sustituto tenía que tener varias características. En primer lugar, como decía hace un momento, tenía que ser perfectamente santo y puro, porque de no haberlo sido, él hubiera tenido que morir por su propio pecado, no por los míos. En segundo lugar, tenía que ser una persona infinitamente valiosa, porque iba a morir por millones de pecados de millones de personas. El problema o el dilema que eso presenta es que la única persona que cumple esas dos características es Dios mismo. Y Dios no puede morir porque Él es Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, nació exactamente como todos nacemos en el vientre de una mujer, claro, concebido por el Espíritu Santo, pero nació como todos nacemos, excepto que Él no tenía pecado.
Jesucristo cumplió los 10 mandamientos, todas las leyes de Dios, desde la cuna hasta la tumba. Jesucristo amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y Él verdaderamente amó al prójimo como a sí mismo. Pero luego fue a la cruz y murió como un criminal, porque Él estaba muriendo en lugar de todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. De esa manera, la ley de Dios quedó intacta, porque alguien pagó la culpa, alguien pagó la deuda. Y ahora, en el Evangelio, Dios ofrece salvación gratuita, gratis, por medio de la fe. Cuando una persona abraza a Cristo de corazón por medio de la fe, confía únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, la justicia perfecta de Cristo es puesta en la cuenta de ese pecador, y los pecados de este pecador son cargados a la cruz de Cristo y Él murió por ellos. Y así el pecador puede ser salvo, como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Un plan perfecto de salvación que solo en la mente de Dios puede estar. Perfecto y exclusivo, porque no existe otro. Pero yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos sigan explicando cómo nos apropiamos de esa salvación que Cristo nos ofrece. Pero antes de ir a la pausa, queremos oír una de 1000 citas edificantes con Salvador Gómez. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Para el programa de hoy tenemos una cita de Maurice Roberts que dice: el mal uso de una cosa no es un buen argumento en contra de su uso apropiado. El que haya fariseos que guarden la ley moral de un modo legalista no es razón para que los cristianos no guarden la misma ley moral con un espíritu correcto. El Señor nos ayude a hacer un buen uso de la ley. Hemos visto en el transcurso del programa que para nosotros los hombres es imposible ser salvos obedeciendo los 10 mandamientos, y que Dios diseñó un plan perfecto de redención donde Jesucristo cumplió a la ley, cumplió a la perfección la ley de Dios y murió en la cruz del Calvario y satisfizo la justicia de Dios. Y la pregunta que dejamos es: ¿cómo yo me apropio de esa salvación que hay en Cristo Jesús? Antes de entrar otra vez de nuevo en el tema de cómo el Señor resolvió el problema, hay personas que dicen, no, pero Dios es amor, o sea, ¿cómo Dios va a condenar a sus criaturas? Pero es que Dios también es toda justicia. Y ese concepto el hombre no alcanza a entenderlo del todo. Mucha gente no lo acepta. El ser humano, al haber sido hecho a la imagen de Dios, tiene un anhelo interno de justicia. Y todos nosotros, cuando se comete una injusticia, nos sentimos mal. Uno dice, el malhechor debe ser castigado. Las peticiones de castigo hacia los corruptos es una muestra de esto en nuestros países latinoamericanos. Exactamente. O sea, la gente ya está cansada de que la corrupción sea impune, no reciba castigo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú quieres, como yo le decía a alguien el otro día, le estaba hablando del Evangelio, y le decía, ¿a ti no te molestan las injusticias que se cometen en este país? Y me dice, claro que sí. Sin embargo, tú no quisieras que a ti te trataran con justicia, le dije yo. Entonces tú quieres la justicia para el otro, pero no para ti. Entonces tenemos que entender que el Dios del cielo es perfecto, y eso significa que Él es perfecto en amor, sí es verdad, pero Él es perfecto en justicia. Pero el otro día estaba leyendo un salmo que me llama tanto la atención. Dice que en un momento dado la justicia y la paz se besaron. ¿Y dónde fue ese beso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios satisfizo su justicia, pero al mismo tiempo Dios mostró su amor para con pecadores culpables. Pero sin la cruz, yo te decía en el segmento anterior, no es solamente que la provisión de Dios es perfecta, es que la provisión de Dios es exclusiva. Solamente en Cristo hay salvación, porque solamente Él satisfizo la justicia de Dios a la perfección. Amén. Yo decía en un momento del programa que es un asunto de cómo veamos la ley, o sea, para qué propósito
la dio Dios. Pues nos usaremos el martillo para el propósito correcto si sabemos para qué fue inventado el martillo. Bueno, la ley de Dios es como un espejo. La ley de Dios nos muestra nuestras arrugas, pero el espejo no nos quita las arrugas. Entonces, pero el propósito de la ley en ese sentido nos muestra ciertamente que somos pecadores, nos muestra que hay un problema y es para llevarnos a la solución, no es para dejarnos allí, no es para dejarnos sumidos en la miseria, sino poder guiarnos a la solución de este problema. Y claramente, como Sujel lo explicaba, Cristo es la solución que nosotros encontramos en el Evangelio. Hay una buena noticia. La ley nos da la mala noticia. Somos pecadores. El Evangelio nos da la buena noticia. Hay provisión de parte de Dios en su Hijo para nosotros encontrar el perdón de todas las violaciones, transgresiones y las veces que nos hemos quedado cortos con respecto a la ley de Dios. Y esa es la gloria del Evangelio. En Adán todos morimos, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, pero en Cristo somos vivificados. ¿Cómo opera esto? Permítame citar el texto muy conocido de Efesios capítulo 2. En el versículo 8, cuando Pablo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El problema que plantea Pablo es que si la salvación fuera por obras o por yo sumar y restar cuántas cosas buenas y malas he hecho, le robaríamos a Dios la gloria de la salvación. De alguna manera nos sentiríamos que aportamos lo necesario para nuestra salvación, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que ninguno de nosotros le robe a Él la gloria que solo a Él le corresponde de por qué somos salvos, cómo somos salvos. Y es solamente por medio de Él. Por eso dice que es por medio de la fe. ¿Y por qué por medio de la fe? ¿Por qué yo confiando en alguien más? ¿Por qué no confiando en mí mismo? ¿Por qué no confiando en que yo soy alguien decente, alguien que me he comportado bien y he dejado un buen ejemplo en la sociedad? Porque no es para tu gloria, precisamente es por lo que otra persona hizo. En ese sentido la salvación es por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Jesús, como decía Sujel, cumplió perfectamente la ley de Dios. Y por eso Él es digno representante para morir en nuestro lugar en la cruz y cargar con todos nuestros pecados. Porque no solamente nosotros necesitamos que pagar por todas nuestras faltas, como lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, sino que necesitamos ahora tener las buenas obras que nos permitan poder tener acceso al cielo. Y esas obras no son nuestras, sino de Jesucristo. Por eso es por fe. Porque es confiando en que en mí no está la solución. Es confiando que la solución está completamente en Jesucristo. Y eso de que la vida perfecta que Él llevó es precisamente lo que yo necesito. De que cuando Cristo le hizo esa pregunta al joven rico, bueno, mandamientos sabes, guárdalos. Bueno, Cristo pudiera responder con toda precisión, yo eso lo he guardado todo desde mi juventud. Exacto. Él era el único que lo podía decir. Y por eso es confiando solamente en Él que podemos ser salvos. Ahora, eso nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y de luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y eso nos dice que la ley de Dios tiene una utilidad. Mostrarnos nuestra pecaminosidad y luego que estamos salvos en Cristo Jesús, mostrando ahora cómo podemos hacer bien a los demás. Y cómo podemos agradar a Dios, porque en la salvación Dios nos da la gracia y los recursos que necesitamos para obedecerle, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y el verdadero cristiano se distingue porque él desea agradar a Dios. En estos días alguien me decía, estaba hablando con una persona en un estudio bíblico y me decía, pero yo todavía peco, ¿cómo yo puedo saber si yo soy creyente? Yo le decía, bueno, hay una diferencia entre aquel que está en el terreno del pecado peleando contra Dios, y por qué Dios tiene que prohibir todo esto que a mí me gusta, y aquel que está en el terreno de Dios peleando contra el pecado. Óyeme, yo no quiero hacerlo, pero a veces pecamos todavía, porque el pecado todavía mora en nosotros. Ahora, fíjate cómo Pablo en el texto que citó Salvador, de Efesios 2, dice, la salvación es por fe, para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, la fe es el único acto del hombre que no es una obra y por lo tanto no hay ningún mérito en eso.
La fe es una mano desnuda que se extiende para recibir lo que gratuitamente te están O sea, ofreciendo. nadie se puede gloriar. Ya yo tuve fe. Eso lo generé yo. Exactamente, no. Es el que recibe la gloria es el que le da al pordiosero algo para mantenerlo vivo. Entonces, la fe es una mano desnuda. Yo no estoy dando a nada a Dios excepto mi pecado. Y Él me está dando gratuitamente la justicia de Cristo y eso le da a Él toda la gloria. Ahora, cuando decimos que es por fe, lo que estamos diciendo es lo siguiente: la salvación no depende del tamaño de la fe, depende del objeto de la fe. Hay personas en República Dominicana que se van en una balsa bien endeble para Puerto Rico. Un pequeño bote, una pequeña embarcación. Una pequeña embarcación porque quieren llegar a Puerto Rico y muchos mueren en el canal de la Mona comidos por tiburones. Eso es una tragedia en nuestro país y en muchos lugares del mundo pasa eso. Hay personas que se montan en un avión temblando. Sin embargo, hay más probabilidades de que llegue a puerto seguro el que se monta temblando en el avión, tiene poca fe, pero se monta en un objeto seguro, a aquel que tiene mucha fe y se monta en una barquita para llegar al otro lado. El objeto de la fe es lo que hace la diferencia. Una vez oí esta ilustración, imagínate que llegara a un pueblo la máquina milagrosa. La máquina milagrosa sana de toda enfermedad al que la toca. Entonces resulta que hay un individuo que tiene una gripecita, pero él dice, wow, llegó la máquina milagrosa y va con paso firme y cuando llega delante de la máquina la abraza con fuerza y se le quita la gripe. Pero hay un individuo que se está muriendo y está muy débil y él va arrastrándose hasta donde está la máquina milagrosa y apenas puede tocarla con un dedo. Y cuando la toca queda sano igualito que el otro, porque la idea no era si tú la abrazas o la tocas, es que sea la máquina milagrosa. Bueno, en este caso es un ejemplo tonto porque no existe tal máquina milagrosa, pero el punto es que todo aquel que pone su confianza únicamente en Cristo para salvación será salvo. No es el tamaño de la fe, es el objeto de la fe lo que hace la diferencia. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, por confiar en Cristo para salvación, no por guardar la ley, como ustedes nos han explicado. A mí me gustaría que en el próximo segmento ustedes nos abundaran explicándonos entonces para qué nos sirve esa ley en el día de hoy. Pero antes de ir a la pausa, tenemos lo recomendado para hoy. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Brian Edwards, Los 10 Mandamientos para hoy. Como dice en el prólogo del libro, en unos tiempos cuando la moralidad de la sociedad está degenerando alarmantemente, es sorprendente que se haya escrito tan poco sobre los 10 mandamientos. Brian Edwards nos ofrece un comentario actual que descubre cuidadosamente su verdadero significado y los aplica incisivamente a nuestra sociedad contemporánea. Probablemente nunca se habían descuidado tanto los 10 mandamientos en la historia de la civilización occidental y por tanto jamás habían sido tan pertinentes como en la actualidad. Los 10 mandamientos para hoy de Brian Edwards. Entonces la pregunta que hacemos es si somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. ¿Para qué me sirve la ley en el día de hoy, Salvador? Bueno, nosotros, el hecho de tener un propósito de señalarnos nuestros pecados en la ley, no significa que sea el único propósito de la ley de Dios. Decimos, afirmamos, confesamos que la ley no nos salva. El obedecer la ley de Dios no nos gana el favor de Dios, no nos gana acceso al cielo. Nos muestra que somos pecadores y que solo Cristo nos puede dar esa salvación. Ahora, estando en Cristo, cuando un pecador admite que se queda corto de los requerimientos de Dios y acude al Señor para su salvación, ahora ese salvo, ese que ha sido perdonado de todos sus pecados porque ha creído en Jesucristo como el único medio de salvación, ahora él quiere vivir para la gloria de Dios y empieza a
obedecer la ley de Dios, tiene toda la intención de obedecer la ley de Dios, aunque lo haga de manera imperfecta, porque quiere agradar a su Padre Celestial en los cielos. Y en ese sentido nosotros podemos afirmar que la ley no es mala, la ley es buena, porque refleja el carácter del Dios bueno que nos la dio. Y en ese sentido nosotros vamos ahora a ver la ley no solamente como una guía que nos señala a Cristo, sino también una guía que nos señala cómo agradar a ese Cristo. Cómo nosotros podemos vivir agradando a Dios, no teniendo dioses ajenos, o en otras palabras, viviendo en contra de la idolatría, o cómo nosotros podemos vivir para amar al prójimo, no dando falso testimonio o no cometiendo adulterio. O sea, yo obedezco la ley de Dios, pongo todo mi esfuerzo de mi corazón para agradar a Dios, ya no para ganarme el cielo, sino para yo vivir para la gloria de Dios, vivir para amar a Dios y amar al prójimo con mi vida. O sea que en ese sentido, yo ahora voy a cuestionarme como creyente. Lo que yo hago, ¿por qué lo hago? O sea, ¿quiero yo vivir para la gloria de Dios cuando yo no hago lo malo? ¿Es porque yo quiero robarme la gloria a Dios y decir, Señor, yo me merezco el cielo? ¿O yo realmente le quiero atribuir a Dios toda la gloria? Y yo quiero decir, Señor, yo sé que yo he hecho cosas con mala motivación, ayúdame a vivir para ti, o yo sé que yo no he vivido para el prójimo como yo debiera, ayúdame a inclinar mi corazón para estas cosas. Eso agrada al Señor, eso es bueno. Fíjate, Pablo dice en Romanos capítulo 13 que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, si debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo, la ley me dice cómo se manifiesta ese amor. Por eso alguien decía que la ley son los ojos del amor. El amor es la motivación de la ley. Yo debo cumplir la ley porque amo al prójimo. O sea, si yo amo a mi esposa, yo voy a querer hacerle bien. La ley me define cómo luce ese bien. Y lo mismo con respecto al prójimo y lo mismo con respecto a Dios. O sea, que no estamos en contra de las buenas obras. Lo que Exacto. estamos es diciendo, son el fruto de la salvación provista por Dios, no la base que nos va a ganar el cielo. Por eso Agustín de Hipona decía una frase que muchos han malinterpretado de mala manera. Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras. Pero la idea era, ama tomando en cuenta lo que hace el amor, el verdadero amor. Y el verdadero amor cumple la ley. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13. Es basado en ese texto que Agustín de Hipona dice, ama y haz lo que quieras. Ama a Dios, cumple la ley con gozo, con alegría, que ya Dios te dio para agradarlo. Amas al prójimo, cumple la ley que Dios te dio para mostrarte cómo luce ese amor cuando tú realmente amas a otra persona. Entonces, la ley son los ojos del amor. Porque hay personas que dicen, no, pero no basta con amar. Sí, siempre y cuando tú ames con un amor verdadero. Y el amor verdadero cumple la ley, dice Pablo en Romanos 13. Hay muchas personas confundidas, primero, en el sentido de que piensan que por guardar la ley van a ser salvos y van camino a una condenación eterna, que fue lo que empezamos diciendo en el programa. Y como ustedes nos han explicado, hemos visto que solamente en Cristo está esa salvación y que la ley Dios nos muestra a través de la ley, después que Él ha hecho una transformación en nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que debemos caminar por esa ley. Pero hay algo que realmente me entristece y es ver que hay tantas personas que van camino a una condenación eterna, que piensan que son salvos, que piensan que están haciendo buenas obras, cuando su destino final va a ser una condenación eterna. A mí me gustaría que en los minutos que nos quedan, tanto tú como Salvador le den a esas personas una palabra de exhortación. El hombre tiene dos grandes problemas. Tiene una falsa percepción de Dios y tiene una falsa percepción de sí mismo. Y de esa falsa percepción es que emana todo eso que tú acabas de decir. Porque yo no entiendo la justicia de Dios, porque yo no entiendo la santidad de Dios, es que yo puedo pensar que a través de mis buenas obras yo pudiera llegar a Él o ganarme el cielo. Si yo entendiera que ese Dios es perfecto en justicia, que ese Dios es perfecto en santidad, y al mismo tiempo entendiera cuál es mi verdadera condición de pecador delante de Dios, entonces yo ni lo intentaría. Y ahí es que el hombre viene delante del Señor a decir, por favor, socórreme.
Dice la Biblia, el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar? Un individuo que está en medio del río, ahogándose, con calambre en las piernas, en una total impotencia, no puede de ninguna manera salir por sí mismo del río y comienza a gritar auxilio. Eso es invocar. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Viendo por un lado su propia impotencia y su condición de pecado, pero al mismo tiempo viendo no solamente la bondad de Dios, sino lo que Él ha provisto en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Amén. ¿Qué tú le dirías a esas personas, Salvador? Bueno, por un lado está el problema de personas que nunca han entrado por la puerta de salvación y que no ven que tengan ningún problema. Porque ellos dicen, yo soy bueno, yo no soy tan malo, y nunca pretenden haber confesado a Cristo como Salvador de sus vidas. Otros, sin embargo, están en iglesias. Otros están que sí dicen, no, yo sí soy salvo porque yo cuando pequeño hice tal cosa, pasé al frente en una iglesia. O sea que hay muchas personas en las iglesias que tienen estilos de vida contrarios a la palabra de Dios y que creen que van al cielo. Lo que podríamos llamar una salvación barata. Pero cuando uno lee Primera de Juan, él aclara, el apóstol Juan, algo interesante. Él dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, no nos salvamos por guardar los mandamientos. Pero luego que estamos en Cristo, yo me esfuerzo por guardar los mandamientos y eso es una evidencia de que la gracia de Dios me ha salvado. En otras palabras, yo no puedo vivir como yo quiera y pretender ser un discípulo de Jesucristo. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. En otras palabras, llamamos a aquellos que han pisoteado la ley de Dios en sus vidas a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y llamamos a aquellos que creyéndose creyentes, pero que no tienen las evidencias de una vida que les respalda, que también busquen a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana.